unido. Perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces del saco. No puedes comprar mi vida. Después de 1945, Estados Unidos comenzó a utilizar a América Latina como su nueva máquina productora al aprovecharse de los recursos y buscando mano de obra barata. De esta manera, las desigualdades sociales, injusticias de grupos indígenas, daños ambientales, violencia contra las mujeres y el poder en manos de la oligarquía fueron creciendo en los países latinoamericanos. La Revolución Cubana marcó un quiebre y fue la motivación que las y los latinoamericanos necesitaban para movilizarse ante sus gobiernos y el imperialismo opresor. La sociedad en la región abrió una nueva ruta que les permitió formar sus propios espacios de activismo y apropiarse de sus rasgos culturales. Por ello nos enfocaremos en 3 de aquellos movimientos de guerrilla del siglo XX. El Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua fue fundado en 1961 con ideología marxista-leninista. Tenía como objetivo el derrocamiento de la dictadura somocista, lo que lograron después de 18 años de lucha armada. El nuevo gobierno inició políticas de alfabetización, mejora de servicios públicos y equidad de género. En el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, en Uruguay, el cual funcionó como una guerrilla urbana de izquierda en los 60, predominaba una visión marxista de la realidad histórica. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México fue fundado en 1983 por grupos indígenas en Chiapas. En 1994 declararon la guerra al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, demandando trabajo, tierra, alimentación, techo, educación, justicia y libertad. En la actualidad, el EZLN controla varias zonas zapatistas en el sureste del país y ha participado en la política al lanzar la candidatura de Marichuy en las elecciones de 2018. Por lo tanto, analizaremos las causas de los movimientos, su ideología, sus enemigos principales y el papel de las mujeres en los mismos para resolver la pregunta: ¿qué impacto tienen los movimientos guerrilleros FSLN, MLNT y el EZLN en la actualidad de los países y cómo se ha visto influenciada la izquierda actual de la región por estos? El Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua surgió en 1961 por la desigualdad y represión que se vivía en el régimen de Somoza. Miles de asesinatos, tortura y campesinado sin derechos estaban en el día a día. Por ello, el Frente buscaba una revolución agraria, emancipación de las mujeres, política exterior independiente, libertad y justicia. Ante la victoria en Cuba, el ideario de revolución empezó a permear la juventud en la región, particularmente en el sector estudiantil. Fue por este medio y ejemplo que se sentaron las bases ideales del movimiento sandinista. Incluso, una parte de la Iglesia se opuso de manera oficial y por medio del activismo a las medidas represivas de la dictadura. El claro ejemplo son las comunidades eclesiásticas de base y mismas que apoyaron a los sandinistas. Como vemos, las medidas represivas y la injusticia vivida en Nicaragua se toparon con la euforia de la Revolución Cubana y surgió el levantamiento armado para buscar un cambio. En Uruguay se vivía una fuerte crisis económica desde 1950. Se empezaban a presentar altas tasas de inflación, ante lo cual las clases dirigentes del país culpaban de ello a la clase obrera y la tensión iba aumentando entre ambos sectores de la población. En 1960, trabajadores rurales de la caña de azúcar, ante las indignas condiciones laborales que estaban afrontando, empezaron a exigir tierras para poder trabajar y múltiples movimientos de izquierda se unieron a su causa. Lo que diferenciaba a los tupamaros del resto de los movimientos de izquierda que se unieron a la causa era que lo buscarían por medio de la vía armada, al igual que en Cuba. En la década de los 80, Estados Unidos comenzó a inclinarse hacia los tratados y acuerdos comerciales con México. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte significó la liberalización de la economía, el libre comercio y la reducción de la intervención del Estado en favor del sector privado. Sus consecuencias fueron catastróficas para los obreros y agricultores mexicanos, al forzar su competitividad económica en un espacio donde claramente no había competencia justa, e ignorando proveer condiciones de vida digna o derechos a los grupos indígenas.
Ante esto surgió el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, el cual en 1994 declaró la guerra al Estado y exigió que se reconocieran los derechos y la cultura de los pueblos indígenas. Cabe destacar que al igual que con el Frente Sandinista, las comunidades eclesiásticas de base también incentivaron el levantamiento armado en Chiapas al ver la injusticia que vivían los habitantes de la región. Sin embargo, quien asumió el mando fue un miembro que destacaba por su carisma y presencia, el subcomandante Marcos. Ciudad de México, llegamos, aquí estamos. Después de la Revolución Cubana, Estados Unidos comenzó a temer que las ideologías de izquierda se esparcieran por el resto de América Latina, ya que pondrían en riesgo su posición como hegemonía política y económica en el continente. Como contestación, Estados Unidos comenzó a implementar respuestas anticomunistas para ponerle un fin a la ideología de izquierda. Su presencia en América Latina comenzó a intensificarse en ámbitos como la política. En el caso del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el principal enemigo era la dictadura de los Somoza. Esta dictadura estaba respaldada por Estados Unidos como manera de mantener el control, de reprimir el socialismo en la región y de mantener los intereses norteamericanos. Por este motivo, la dictadura representaba el imperialismo, el capitalismo opresor y el control indirecto histórico de Estados Unidos en América Latina, el cual sigue causando dependencia y opresión sistemática. Por otro lado, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros buscaba impulsar la combatividad de las luchas de masa, enfocándose en un enfrentamiento radical para poner resistencia a los partidos de extrema derecha y evitar un golpe de Estado. Su principal enemigo era el imperialismo, el cual generó la crisis económica, estancamiento productivo y deuda externa en Uruguay. Finalmente, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional lucha contra el neoliberalismo y el régimen capitalista opresor que históricamente afecta a los pueblos indígenas de México, al convertirse en el producto mismo, generando más riqueza para los ricos, mientras hunde a los pobres en la miseria. El EZLN simboliza la creación de un nuevo sistema que surge por la revolución y con ideales de izquierda. Continúa luchando contra el neoliberalismo para generar la defensa de los pueblos indígenas mexicanos y contra el capitalismo para la construcción de un nuevo modelo de nación caracterizado por la libertad y la justicia. Siguen peleando en nombre de los indígenas mexicanos y contra el sistema que los oprime. En el caso de las mujeres, por siglos se les había excluido de cualquier tipo de lucha social debido a opresiones y estereotipos de los que habían sido víctimas directas. Veremos que, esta vez, las mujeres harían escuchar su voz y formarían parte de los movimientos de guerrillas. Primero, las mujeres ejercían el papel de vivanderas, encargándose de proporcionar los víveres a los militares en campaña. Después fueron colaboradoras externas para llegar a ser combatientes, aunque los roles más importantes que tomaban solían ser desvalorizados por los varones. Precisamente en los años 60, las mujeres comenzaron también a tener un papel fundamental en la insurgencia. En el caso del EZLN, las mujeres crearon la Ley Revolucionaria de las Mujeres, por medio de la cual reclamaban justicia e igualdad para las que pertenecían al grupo. Definitivamente, estas fueron un gran ejemplo para todo México al notar que en tan poco tiempo la comunidad zapatista superó muchos roles de género y se logró deslindar de un sistema patriarcal que ha carcomido a México a lo largo de la historia. Por otra parte, las mujeres del FCLN fueron protagonistas de organizaciones públicas, siendo clave para el momento de la insurrección nacional que derrocó a la dictadura somocista. Asimismo, las actas tupamaras del MLNT expusieron que la mujer es una combatiente más con todas las posibilidades de aporte y desarrollo al proceso revolucionario en marcha. No obstante, Celeste Serpa, una ex-tupamara, indicó que no se les valoraba en su posición de mujeres, sino que se justificaba su capacidad de participar al afirmar que se comportaban como hombres. Por tanto, la participación de las mujeres dentro de los movimientos requirió en ocasiones romper con roles de género históricamente usados y en otras tener que reproducirlos. A pesar de esto, pudieron involucrarse en las guerrillas y ejercer sus derechos políticos e ideológicos. La revolución sandinista puede considerarse como una de las más exitosas, ya que tras 40 años de su triunfo, varios de sus viejos protagonistas están de regreso en el poder y en la política. Sin embargo, muchos de sus simpatizantes han declarado que se sienten traicionados por él, debido a que ha sido completamente incongruente con los principios revolucionarios, en particular por la violenta represión de las protestas de abril del 2018 y el gobierno de Daniel Ortega.
Por otra parte, ante la derrota del movimiento Tupamaro por medio de la vía armada, el enfoque del movimiento terminó por cambiar y articularse en la vía democrática con el partido Frente Amplio, que en el 2009 ganaría las elecciones presidenciales con José Mújica. Finalmente, el EZLN marcó un hito en la historia de México y América Latina, superando los obstáculos establecidos por el ejército y el desinterés de las autoridades hacia sus demandas, lograron influenciar de gran manera en la vida política y social del país. Lograron incluir espacios de discusión sobre las comunidades indígenas junto con los derechos que les han sido negados. En el corto plazo, las guerrillas tuvieron un gran impacto en las políticas del continente americano. Sin embargo, la izquierda latinoamericana actual se asocia más con el populismo, donde se da cierto liderazgo al pueblo y apela a discursos antisistema, ante la falta de institucionalidad que no ha podido satisfacer las necesidades. Los movimientos guerrilleros ahora son un símbolo de resistencia. Dejaron en claro los daños que el imperialismo, el capitalismo dependiente y la influencia de Estados Unidos ha traído a América Latina. Sin embargo, también demostraron que la voz del pueblo sigue aquí.